Y precisamente estos días estamos repasando la situación de los hospitales de nuestras islas y precisamente está con nosotros el gerente del Hospital Dr. Negrín, que es Jesús Morera, y ya nos atiende. ¿Qué tal, señor Morera? Buenos días. Hola, buenos días. Empezamos con la situación en general. Por lo pronto parece que lo peor habría pasado ya, a su juicio, señor Morera. Bueno, obviamente las cifras de pacientes ingresados, nuevos casos que diagnosticamos diariamente son muchos menores que las que teníamos hace un mes aproximadamente, o sea que en ese sentido es obvio que la situación es francamente mejor. Hay que ser prudente con estos comentarios, pero es obviamente mucho mejor la situación que la que teníamos hace un mes. Sobre todo en relación con la situación que se vive todavía y aún el tiempo pasado en centros, por ejemplo, como los de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí, si nos comparamos con Madrid o con el norte de Italia, pues eso siempre hemos estado mejor y ahora pues, mucho mejor incluso. Con respecto a los enfermos en concreto, señor Morera, de COVID, de la COVID-19, ¿cómo está la situación en el centro hospitalario Dr. Negrín? Pues mire, para que se hagan una idea, nosotros el peor día que tuvimos en esta epidemia fue el día 1 de abril, que tuvimos 82 enfermos ingresados. En este momento solo tenemos 19 enfermos ingresados. Y el peor día en cuanto a camas de intensivos fue el día 4 de abril, que tuvimos 24 enfermos en camas de cuidados intensivos, y en este momento solo tenemos 9 enfermos en camas de cuidados intensivos. O sea que realmente pues, las cifras en este hospital, pues como ha ido en toda la comunidad autónoma, afortunadamente, son claramente mejores en ese sentido. Esta situación les ha hecho enfrentarse pues, a muchos cambios, desde el modo de trabajar hasta la hora de cómo pues, colocar a los enfermos en diferentes plantas. ¿Qué ha cambiado en este tiempo, en esta crisis en su centro hospitalario? Bueno, nosotros tuvimos que redactar muchos circuitos, tuvimos que liberar 3 plantas de hospitalización, lo que suponían 132 camas liberadas para tenerlas previstas para el COVID. Eso significaba vaciar esas plantas. Bueno, para que se hagan una idea, a día de hoy este hospital tiene 230 camas vacías, pendientes todavía de ver cómo va la situación y que reiniciemos la actividad. Pero efectivamente han sido cambios importantes en la organización, cambiar los circuitos en urgencia, de los pacientes que podían tener alguna sospecha mínima de COVID, llevarlos por un circuito, los que no teníamos claros que no tenían COVID, llevarlos por otro circuito, la circulación en los ascensores, hemos tenido que separar ascensores en los que iban pacientes con COVID o sospechas de COVID, en el quirófano hacer un protocolo especial para pacientes que pudieran requerir una intervención teniendo COVID. O sea, ha sido un cambio bastante importante en la dinámica del hospital, sin ninguna duda. Todavía estamos en ese cambio y tendremos que mantenerlo durante una buena temporada. Hay un asunto que ha preocupado a lo largo de todos estos días, que es la situación de los profesionales sanitarios que se enfrentan a una lucha muy compleja. En cuanto a la protección de los sanitarios, el número de contagios de los profesionales sanitarios en Canarias ha preocupado especialmente, pero en el caso del Dr. Negrín, los datos son relativamente buenos, ¿no? Sí, no, son francamente muy buenos. Nosotros solo hemos tenido, digo solo entre comillas, 18 pacientes que han dado positivo en el test de COVID, de los que ya 10 ya son negativos, o sea, nos quedan solo 8 en este momento positivos, de una plantilla de 4.500 trabajadores. O sea que realmente este problema, que efectivamente es un problema a nivel nacional, importante en su volumen, nosotros en el hospital, pues bueno, algo habremos hecho bien, que las cifras estas pues son las que son. Estamos haciendo test continuamente a los trabajadores, cada vez que cerramos una unidad en la que han trabajado COVID, testamos a todos esos trabajadores. Bueno, o sea, hemos hecho un volumen importante de test y el porcentaje que tenemos es bastante bajo, ya digo, 18 positivos de 4.500 trabajadores. ¿Están convenientemente protegidos a día de hoy los profesionales sanitarios que trabajan en el Dr. Negrín en cuanto a los trajes de protección, las famosas mascarillas? ¿Cómo está esta cuestión de suministros? Bueno, es verdad que inicialmente hubo un poco de falta de material inicialmente, luego empezó a llegar material que hemos tenido, pero lo que sí es cierto es que todos los trabajadores que han tenido que trabajar con pacientes COVID, esos han estado cubiertos en todo momento. Ha habido cierta demanda por el resto del personal, por las posibles sospechas de COVID para intentar estar cubiertos desde el punto de vista de los EPIs, ¿no? Los famosos equipos de protección individual, pero lo que sí es cierto es que a quien ha tenido que trabajar con pacientes COVID, a esos nunca les ha faltado material. Y en este momento estamos bien, estamos necesitados de que siga entrando material, pero tenemos una situación estable en este momento respecto al material. Es importante también hacer un llamamiento, lo hablábamos el otro día con la gerente del Hospital de la Candelaria, a todas las personas que a veces no quieren acudir a las urgencias, incluso cuando lo necesitan, porque tienen temor a acudir en estas circunstancias, y estamos lanzando ese mensaje de que no debe ser así. Cuando hay una urgencia hay que acudir, no hay ningún problema, ¿no?
Efectivamente, hemos observado, el otro día hablaba con los cardiólogos y con los cirujanos generales también al respecto, que nos están llegando enfermos sobrepasados, es decir, están esperando mucho en casa con un dolor torácico que puede ser un infarto o con un dolor abdominal que puede ser una obstrucción intestinal y nos están llegando los enfermos muy evolucionados. Esto hay que llamar al sentido común de la población. Si tienen síntomas importantes hay que acudir bien a su centro de salud, bien a las urgencias hospitalarias, pero no pueden demorar su estado de salud, no puede esperar por el COVID. Tenemos en los hospitales perfectamente previstos los circuitos para atenderles de forma aislada, separada de los casos de COVID. Esto no es ningún problema y si hay que acudir al hospital, pues hay que acudir. Claro, si uno tiene un síntoma de lo que pudiera ser un infarto, hay que acudir a urgencias. Otra cosa ya son las consultas, a lo mejor, que pueden esperar, que por lógica y sentido común se pueden saber cuáles son, y ahí también ponen ustedes pues ese servicio telefónico, consultas a distancia. Eso también se va articulando, ¿no? Y está funcionando, ¿no? Sí, esto ha ido fenomenal hasta el punto que yo creo que ha venido para quedarse. Claro, es que el otro día hablamos que es un poco absurdo que llegue un paciente de la aldea a recibir simplemente un resultado de una analítica y volver para su casa hasta el año siguiente que tenga el siguiente control de la analítica. Realmente hay muchas cuestiones de este tipo. Si es por dar un resultado normal, se puede dar por el teléfono y evitar que el paciente se desplace 60 kilómetros simplemente para oír una noticia de que la analítica es normal. Bueno, son cosas que habrá que implantar para el futuro y que se queden cosas que hemos visto que son óptimas para el manejo de los pacientes. Hace unos días, precisamente los Reyes de España se ponían en contacto con dos hospitales de referencia en Canarias, que fue pues el doctor Negrín y también la Candelaria. ¿Qué le preguntaron, qué le contó a los Reyes, señor Morera? ¿Qué es lo que querían saber con respecto a Canarias? Bueno, lo primero es decir que fueron personas muy cercanas en la conversación, fue una conversación de más de 10 minutos. Bueno, se interesaron primero por la situación del hospital, me preguntaron por los trabajadores, de su estado de salud y su estado de ánimo. Me preguntaron también por cómo veía el estado general de la población y ellos hacían mención que es muy distinto un confinamiento en el norte de España, donde están acostumbrados a estar mucho tiempo en casa por su clima, a un confinamiento en Canarias, donde estamos muy acostumbrados a estar al aire libre, y que entendían que para nosotros era mucho más dificultoso el confinamiento que lo que podía ser en otras zonas del norte de España, por ejemplo. Se preocuparon también por otros hospitales de las islas, me preguntaron por la coordinación con la atención primaria, que creo que ha sido una de las claves del manejo en Canarias de la epidemia. Bueno, se les veía que estaban bastante informados de la situación en Canarias y de la situación en general, pues obviamente pues estaban muy al tanto de todo. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, señor Morera, muy atentos a esta evolución que parece positiva, pero eso sí, siempre llamando a la precaución y al sentido común. Gracias por atendernos. Muy buenos días, señor Morera. Un placer. Buenos días.